La novia la miró de arriba abajo una vez, con esa rapidez de quien ya tomó una decisión antes de mirar, y le dijo al mesero en voz que no bajó lo suficiente, que la señora del corte y del huipil necesitaba ir a comer a la cocina porque desentonaba con la estética del salón. La señora del corte y del huipil era la madre del novio. Era también, aunque nadie en ese salón lo sabía todavía, la razón por la que ese salón existía. La razón por la que había arreglos florales blancos y barra libre y fotógrafo que cobraba lo que ella ganaba en 2 años. Había vendido la parcela que heredó de su padre y los 3 telares de su taller 13 meses antes, en silencio, sin decirle nada a nadie, para que su hijo pudiera darle a su esposa la boda que quería. La mandaron a la cocina, y ella fue, porque doña Esperanza Koch tenía 74 años y toda una vida de saber cuándo las cosas merecen una respuesta y cuándo es mejor cargar sola lo que hay que cargar y esperar el momento correcto. El momento correcto llegó 20 minutos después, cuando su hijo abrió el sobre que ella le había mandado con el mesero, leyó la carta que había escrito esa mañana, vio la escritura de venta de la parcela y caminó hacia el escenario. Lo que dijo en ese micrófono, frente a 180 personas, cambió esa boda para siempre. Y lo que ocurrió después, en los meses que siguieron, es la parte de la historia que nadie cuenta, pero que es la que más importa. Porque las historias de justicia no terminan en el giro, terminan en lo que la gente decide hacer con lo que aprendió. Esta es esa historia. Y para entenderla, hay que empezar desde el principio. Desde una parcela de 3 cuerdas en el altiplano guatemalteco, y una mujer que aprendió desde niña que el amor que vale no hace ruido. La boda de Valeria Monzón y Diego Rivas costó 140,000 quetzales y quedó perfecta en todas las fotografías. El salón tenía arreglos florales blancos que la coordinadora de eventos había traído desde Ciudad de Guatemala, una barra libre con bebidas importadas, un fotógrafo que cobraba lo que doña Esperanza ganaba en 2 años, y una estética que Valeria había planeado durante 18 meses con la precisión de quien sabe exactamente lo que quiere que el mundo vea. Lo que no quedó en las fotografías, porque el fotógrafo estaba en el otro extremo del salón cuando ocurrió, fue el momento en que Valeria le dijo a uno de los meseros, en voz apenas suficientemente baja, que la señora del corte y del huipil, que estaba sentada en la mesa 12, necesitaba ir a comer a la cocina porque desentonaba con la estética del salón. La señora del corte y del huipil era doña Esperanza Koch. Tenía 74 años, había viajado 4 horas desde su municipio del altiplano en una camioneta que salía a las 4 de la mañana. Se había puesto el huipil de fiesta que guardaba para las ocasiones importantes, y era la madre del novio. Era también, aunque nadie en ese salón lo sabía todavía, excepto ella misma y un notario en Quetzaltenango, la razón por la que esa boda existía. Lo que estaba a punto de pasar en ese salón, con arreglos florales blancos y barra libre con bebidas importadas, iba a terminar en todos los grupos de WhatsApp de 3 municipios antes de que terminara la noche. Pero para entender lo que ocurrió hay que volver al principio, a la historia de una mujer que aprendió desde niña que el amor que vale no hace ruido, y que pasó 74 años practicando exactamente eso. Doña Esperanza Koch había nacido en un municipio del altiplano occidental de Guatemala, la segunda de 6 hijos, en una familia que tenía tierra antes de que tener tierra fuera algo que se midiera en quetzales por metro cuadrado. Su padre cultivaba maíz y frijol en una parcela de 3 cuerdas que había heredado de su propio padre, y su madre tejía huipiles que vendía en el mercado de los jueves con esa paciencia particular de las mujeres del altiplano que saben que las cosas buenas no se apresuran. Doña Esperanza aprendió a tejer a los 8 años, a cocinar a los 10, a cargar leña a los 12 y a entender la tierra a los 14, cuando su padre empezó a llevarla con él a la parcela y le explicó cada cosa con la seriedad de quien transmite algo que importa. Se casó con don Marcos Rivas a los 22 años, en una ceremonia maya que duró un día entero
y que el pueblo recuerda no por su tamaño, sino por el orden y la dignidad con que se hizo cada parte. Don Marcos era albañil, hijo de campesinos, con las manos grandes y la sonrisa lenta de los hombres que no dicen mucho, pero que cuando dicen algo, vale la pena escucharlo. Juntos tuvieron un solo hijo, Diego. Lo tuvieron tarde, cuando doña Esperanza ya tenía 31 años y don Marcos 34. Y quizás por eso, o quizás por la naturaleza propia de las cosas, Diego fue el centro de todo lo que la familia hizo desde entonces. Don Marcos murió cuando Diego tenía 12 años. Una caída de un andamio un martes de noviembre. Un golpe en la cabeza que el médico del pueblo dijo que no tenía cura. Fue rápido, que es a veces la única misericordia que tiene la muerte. Doña Esperanza enterró a su marido con la misma dignidad callada con que había vivido todo. Se quedó con su hijo y con la parcela y con el telar y empezó la segunda mitad de su vida, que fue en muchos sentidos más dura que la primera, pero que ella navegó con la serenidad específica de las personas que ya perdieron lo más difícil de perder y que saben que lo que queda se cuida con todo. Trabajó la tierra, siguió tejiendo, vendió en el mercado los jueves, ahorró con una disciplina que las mujeres de su generación en el altiplano practican de una manera que los libros de economía no describen bien, porque es una disciplina que no tiene que ver con los porcentajes, sino con el saber exacto de lo que cuesta cada cosa y de lo que sobra después de cubrir lo necesario y de lo que se puede guardar sin que el guardarlo lastime el presente. Ese sobrante, pequeño cada semana, pero constante durante décadas, doña Esperanza lo guardaba en una cuenta del banco del municipio que fue creciendo con la lentitud y la firmeza con que crecen las cosas que nadie interrumpe. Diego creció. Fue a la escuela en el municipio, después al instituto en Quetzaltenango, después a la universidad en Ciudad de Guatemala a estudiar administración de empresas. Doña Esperanza pagó todo, no con abundancia, con lo que había, que con cuidado siempre alcanzó. Diego estudiaba bien, trabajaba bien, llamaba los domingos con la regularidad de los hijos que quieren a sus madres desde la distancia que la ciudad pone entre los que se van y los que se quedan. Era un buen hijo en todos los sentidos que la distancia permite. Lo que la distancia no siempre permite es ver ciertas cosas que solo se ven de cerca. En la ciudad, Diego conoció a Valeria Monzón. Valeria tenía 28 años, trabajaba en marketing digital, vivía en la zona 14 y tenía una claridad absoluta sobre cómo debían ser las cosas, modernas, estéticas y presentables. Era inteligente, trabajadora y tenía esa energía particular de las personas que han construido su identidad alrededor de lo que proyectan hacia afuera y que por eso necesitan que todo lo que los rodea sea coherente con esa proyección. No era mala persona. Era alguien que nunca había necesitado pensar en ciertas cosas porque las circunstancias de su vida nunca se lo habían exigido. El problema con ese tipo de personas no es que sean crueles, sino que son, en los momentos que importan, completamente incapaces de ver lo que no encaja con la imagen que tienen de sí mismas. Diego la presentó a doña Esperanza 2 años antes de la boda, en una visita al municipio que duró un fin de semana. Doña Esperanza los recibió con el orden y la hospitalidad de siempre. Cocinó lo que sabía cocinar. Puso la mesa con el mantel bordado que guardaba para las visitas y trató a Valeria con esa amabilidad directa y sin adornos que era la única amabilidad que ella conocía. Valeria fue educada, fue correcta, pero doña Esperanza, que había pasado 70 años leyendo a las personas con la precisión silenciosa de quien aprendió a hacerlo porque no tenía otro instrumento, supo desde ese primer fin de semana algo que no dijo en voz alta porque no era su estilo decir las cosas que no pueden cambiar, que para Valeria ella era un dato incómodo en la historia de Diego, no una persona con quien construir algo. Diego no lo vio, o lo vio y eligió no verlo, que a veces es lo mismo.
Quería a su madre y quería a Valeria, y asumió, con la lógica de los hombres que prefieren no examinar demasiado las tensiones entre las personas que aman, que esas dos cosas podían coexistir sin fricción si nadie las apretaba demasiado. La propuesta de matrimonio llegó en diciembre. La planificación de la boda empezó en enero, y desde enero hasta el día de la boda, doña Esperanza fue aprendiendo, en pequeñas dosis regulares, cuál era el lugar que Valeria le tenía asignado en la historia que estaba construyendo. La planificación fue de Valeria. Eso era razonable, era su boda. Tenía visión clara de lo que quería y la energía para ejecutarla. Lo que fue pasando a lo largo de los 18 meses de preparativos fue algo más sutil y más sistemático que una decisión tomada de golpe. Fue la acumulación de pequeñas decisiones, cada una de ellas explicable de manera individual, que juntas construían una arquitectura clara. La boda era un evento de cierto nivel, de cierta estética, y doña Esperanza era un elemento que no encajaba en esa estética y que por lo tanto debía mantenerse a distancia prudente del centro de la imagen. No se lo dijeron así. Nadie le dijo nunca en voz alta que sobraba. Lo que ocurrió fue más cómodo que eso para quienes lo hacían y más difícil de nombrar para quien lo recibía. La mesa principal se planificó para la familia cercana de ambos lados, y cuando llegó el momento de decidir quién era familia cercana, doña Esperanza quedó en la mesa 12. La mesa 12 no era la peor del salón, aclaró Valeria cuando Diego lo notó y preguntó. Era simplemente que había mucha familia del lado de ella y los espacios eran limitados. Diego aceptó la explicación. La mesa 12 quedó confirmada. El tema del vestuario lo tocó Valeria una noche de agosto, 4 meses antes de la boda, durante una cena en el apartamento que Diego y ella compartían en la zona 10. Lo planteó con la delicadeza estudiada de quien ha pensado cómo decir algo difícil, que la paleta de colores del evento era blanco y verde agua, que los arreglos florales y la decoración seguían esa línea, y que sería bonito si los familiares que fueran a asistir pudieran vestir en esos tonos para que las fotos quedaran coherentes. Diego entendió perfectamente lo que Valeria estaba diciendo, aunque Valeria no lo dijera directamente, porque Diego conocía a su madre y sabía que doña Esperanza iba a llegar con su huipil de fiesta, que era multicolor con los bordados tradicionales de su municipio, y que ese huipil no iba a encajar en ninguna paleta de blancos y verdes. Se quedó callado un momento. Luego dijo que hablaría con ella. No habló con ella. Dejó pasar las semanas y no habló, y el huipil siguió siendo el huipil, y la boda siguió siendo la boda. Y la distancia entre las dos cosas siguió siendo la distancia entre las dos cosas. Doña Esperanza llegó a Ciudad de Guatemala el viernes antes de la boda, en la camioneta de las 4 de la mañana. Diego la recogió en la terminal, la llevó a la casa donde se iba a quedar, la saludó con ese abrazo de hijo que ya tiene su propia vida y que abraza a su madre con el cariño real, pero con la distancia incorporada de quien vive en un mundo diferente al de ella. Esa tarde estuvieron juntos unas horas. Diego le explicó el programa del sábado, los horarios, dónde debía estar cuándo. Doña Esperanza escuchó todo con atención y preguntó las cosas necesarias. No preguntó por la mesa, no preguntó por el vestuario, no preguntó nada que pudiera convertir ese tiempo con su hijo en una conversación difícil, porque doña Esperanza había pasado la vida eligiendo cuándo las cosas merecían convertirse en una conversación difícil y cuándo era mejor cargar sola lo que había que cargar. El sábado por la mañana se puso el huipil de fiesta, el que guardaba para las ocasiones importantes, el que su madre le había tejido antes de morir y que olía todavía, con los años, a algo que no tenía nombre exacto, pero que era el olor de las cosas que vienen de antes de que uno llegara al mundo. Se trenzó el pelo con los listones de colores del municipio, se puso los aretes de jade que don Marcos le había regalado cuando nació Diego, tomó su bolso, se miró en el espejo y salió. El salón quedó exactamente como Valeria lo había planeado. Los arreglos florales blancos, la iluminación cálida,
Las mesas con manteles de lino verde agua, el fotógrafo capturando cada detalle con la precisión de quien sabe que este material va a vivir en Instagram mucho tiempo. Los invitados llegaron bien vestidos, en los tonos que la invitación había sugerido, con esa sutileza de las instrucciones que no son instrucciones, pero que todo el mundo entiende. El lugar olía a flores y a algo costoso que doña Esperanza no supo nombrar, pero que reconoció como el olor específico de los eventos en los que ella no pertenecía al primer círculo. Encontró su mesa, la 12. Estaba bien puesta, con flores, con su nombre en una tarjeta caligráfica, con todo lo que indica que alguien pensó en poner a esa persona en algún lugar. Se sentó. Saludó a los otros en su mesa, que eran conocidos lejanos de la familia de Valeria, y dos compañeras de trabajo de Diego, que tampoco eran del círculo principal. La ceremonia fue hermosa en todos los sentidos en que son hermosas las ceremonias que tienen mucho presupuesto y buena coordinación. Diego estaba guapo con el traje oscuro. Valeria estaba perfecta en el vestido blanco. Las fotos iban a quedar perfectas. El problema ocurrió durante el cóctel, antes de la cena, cuando los invitados circulaban entre las mesas con copas de vino y música de fondo. Doña Esperanza estaba sentada en la mesa 12, mirando cómo su hijo circulaba entre los grupos de invitados con Valeria del brazo, recibiendo felicitaciones, siendo el centro de una noche que era de ellos y que estaba construida con materiales que doña Esperanza conocía desde otra perspectiva. Un mesero joven pasó frente a ella con una bandeja de aperitivos. Doña Esperanza no estaba pidiendo nada, no estaba molestando a nadie, estaba simplemente sentada en su silla, con la misma quietud con que se había sentado en todas las sillas de toda su vida. Fue entonces cuando Valeria pasó cerca de la mesa 12, en una de sus rondas de bienvenida, y dijo algo al mesero. No se lo dijo a doña Esperanza directamente, se lo dijo al mesero, en voz baja pero no lo suficientemente baja, con la naturalidad específica de quien está acostumbrada a dar instrucciones a las personas que sirven y que no considera que haya nadie más escuchando porque la persona que está a su lado no cuenta como audiencia. Por favor, lleva a la señora del corte a comer en la cocina. Hay espacio allá y así está más cómoda. Es que el huipil desentona un poco con la estética del salón. El mesero asintió sin decir nada, porque eso era lo que su trabajo le pedía que hiciera. Doña Esperanza escuchó cada palabra. Había 3 personas más en la mesa 12 cuando Valeria dijo eso. Las 2 compañeras de trabajo de Diego miraron hacia otro lado con la velocidad de quien acaba de presenciar algo que no sabe cómo procesar. El conocido lejano de la familia de Valeria tomó su copa de vino y la miró fijamente como si el contenido fuera de pronto muy interesante. El mesero se acercó a doña Esperanza con la incomodidad visible de alguien que está cumpliendo una instrucción que sabe que es incorrecta, pero que no tiene los recursos en ese momento para no cumplirla. Señora, si gusta, hay un lugar más tranquilo en la cocina donde puede... No, gracias, dijo doña Esperanza. Su voz no subió, no cambió de tono. Era la misma voz de siempre, tranquila y directa. La voz de una mujer de 74 años que ha dicho no gracias a cosas mucho más difíciles que esta. Estoy bien aquí. El mesero asintió y se fue. Doña Esperanza se quedó en su silla. No lloró. No fue a buscar a Diego. No le dijo nada a nadie de lo que había pasado. Abrió el bolso que llevaba. Sacó el rosario que cargaba siempre. Lo sostuvo entre los dedos con ese gesto casi automático de décadas y se quedó mirando hacia el frente con la misma quietud de siempre. Pero esta vez la quietud tenía un peso diferente. No era la quietud de quien espera que las cosas pasen. Era la quietud de quien acaba de terminar de decidir algo. Lo que doña Esperanza había decidido, en esos segundos después de escuchar las palabras de Valeria, era que había llegado el momento de que su hijo supiera algo que ella había cargado sola durante más de un año. No por venganza, ella no era persona de venganzas. No por reclamo, ella no era persona de reclamos,
sino porque había una injusticia en que Diego construyera su vida sobre una mentira de omisión, y esa injusticia le pertenecía a él saberla, y ella había esperado demasiado tiempo con la esperanza de que las cosas se acomodaran solas. Abrió el bolso de nuevo. Sacó un sobre que llevaba ahí desde la mañana, doblado en 3 partes, que había puesto ahí con la misma deliberación con que hacía todas las cosas. Lo sostuvo un momento. Luego llamó a uno de los meseros que pasaba. Le pidió que se lo entregara a Diego Rivas en cuanto pudiera, que era urgente. El mesero tomó el sobre. Doña Esperanza volvió a su postura de siempre, con el rosario entre los dedos, mirando al frente. Diego estaba en el lado izquierdo del salón, recibiendo el abrazo de un tío de Valeria, cuando el mesero le tocó el hombro y le entregó el sobre. Lo miró sin entender. Vio la letra de su madre en el frente, esa letra apretada y regular del altiplano que él conocía de toda la vida. Lo abrió con esa extrañeza específica de quien recibe un sobre de su madre en su propia boda. Adentro había una hoja doblada y detrás de ella, en papel de notaría, otro documento. Leyó la hoja primero. Era una carta de su madre, escrita a mano, corta. Diego, hace 13 meses vendí la parcela que heredé de tu abuelo y los 3 telares del taller para poder darte la boda que Valeria quería. Lo hice con gusto y lo volvería a hacer. Pero quiero que lo sepas. No para que me agradezcas, no necesito tu agradecimiento. Para que sepas de dónde viene todo esto. El documento de atrás es la escritura de venta, firmada hace 13 meses. Cuídate, hijo. Mamá. Diego leyó la carta 2 veces. Luego tomó el documento de atrás. Era la escritura de venta de la parcela de 3 cuerdas que había conocido toda su vida. La tierra que su abuelo había trabajado y que su madre había trabajado después, con la firma de doña Esperanza Koch en el lugar correspondiente y la fecha, 13 meses atrás. El precio de venta estaba ahí, en números, y Diego lo leyó y lo procesó, y supo de inmediato que era el equivalente aproximado a lo que la boda había costado. Se quedó parado en el lado izquierdo del salón, con la carta en una mano y la escritura en la otra. El tío de Valeria seguía hablando de algo que Diego ya no escuchaba. La música de fondo seguía sonando. Los invitados seguían circulando con sus copas. Valeria estaba al otro lado del salón con su vestido blanco perfecto, recibiendo felicitaciones de un grupo de sus amigas. Diego dobló los papeles, los guardó en el bolsillo interior del saco. Caminó hacia la mesa 12. Doña Esperanza lo vio venir. No cambió de expresión. Lo miró como siempre lo miraba, con esa atención completa y tranquila que le había dado toda la vida. La mirada de una madre que conoce a su hijo mejor de lo que su hijo se conoce a sí mismo. Diego se sentó a su lado. Por unos segundos no dijo nada. Luego dijo en voz baja: ¿Cuándo? Hace 13 meses, dijo doña Esperanza. ¿Por qué no me dijiste? Ella lo miró. ¿Por qué no hacía falta que lo supieras antes? Hacía falta que lo supieras ahora. Diego miró la mesa, miró las flores blancas del centro, miró el salón lleno de gente que celebraba algo que él acababa de ver desde un ángulo completamente diferente. ¿Valeria lo sabe? Doña Esperanza negó con la cabeza. Nadie lo sabe. Diego se quedó callado otro momento. Luego dijo algo que doña Esperanza no esperaba. ¿Qué pasó hace rato? Ella lo miró. ¿Cómo sabes que pasó algo? Porque te conozco. Doña Esperanza sostuvo la mirada de su hijo durante varios segundos. Luego, con la misma voz tranquila de siempre, le dijo lo que Valeria había dicho al mesero. Diego no respondió de inmediato. Se puso de pie. Caminó hacia el escenario donde estaba la cabina del DJ. Habló con el coordinador de eventos. El coordinador lo miró con la expresión de quien recibe una instrucción que no esperaba. Diego le dijo que necesitaba el micrófono. El coordinador dijo que claro, que en un momento. La música se fue apagando. El salón tardó unos 30 segundos en darse cuenta de que algo estaba cambiando. Primero fue la música que paraba,
Luego fue Diego de pie en el escenario con el micrófono en la mano, sin la sonrisa de novio que había tenido toda la noche, con una expresión diferente que sus amigos más cercanos reconocieron de inmediato como la expresión de Diego cuando algo había llegado al límite en que Diego deja de ser diplomático. Valeria lo vio desde el otro lado del salón y sonrió primero, asumiendo que iba a decir algo romántico. Luego algo en la postura de él hizo que la sonrisa se fuera apagando antes de que abriera la boca. «Buenas noches a todos», dijo Diego. Su voz estaba tranquila, pero tenía un peso que la amplificación del micrófono hacía más presente. «Quiero agradecerles que estén aquí celebrando con nosotros esta noche». Una pausa. «Esta noche que costó 140,000 quetzales». Otra pausa. El salón estaba completamente en silencio. La mayoría de ustedes asume que eso lo pagamos Valeria y yo, o nuestras familias, o entre todos de alguna manera. Miró hacia la mesa 12. Lo pagó una sola persona. Sus ojos se quedaron en Doña Esperanza, mi madre. Vendió la parcela que heredó de mi abuelo y los 3 telares de su taller hace 13 meses. Y no me dijo nada. Lo hizo en silencio, como hace todo, para que yo pudiera darle a mi esposa la boda que quería. El silencio del salón era del tipo de silencio que ocurre cuando 180 personas procesan simultáneamente algo que ninguna esperaba. «Esta noche, a mi madre», continuó Diego, y su voz tuvo aquí algo que no había tenido antes. Un quiebre pequeño que controló pero que todos escucharon. Le pidieron que fuera a comer a la cocina, porque su huipil desentonaba con la estética del salón. Una pausa larga. La persona que vendió todo lo que tenía para que este salón existiera fue mandada a la cocina. Miró hacia donde estaba Valeria. «Eso no va a pasar». Dejó el micrófono en el escenario. Caminó hacia la mesa 12. Se arrodilló frente a su madre, no de la manera dramática de las películas, sino de la manera específica de un hijo que se pone a la altura de su madre, porque eso es lo correcto. Y le extendió la mano. «¿Bailas conmigo?». Doña Esperanza lo miró un momento. No había triunfo en su expresión, no había satisfacción, no había nada que se pareciera a la emoción de quien ganó algo. Había algo más simple y más profundo. El alivio tranquilo de quien cargó sola demasiado tiempo y que por fin puede soltar un poco el peso. Tomó la mano de su hijo, se puso de pie. Caminaron juntos hacia el centro de la pista de baile vacía. El DJ, que había escuchado todo, puso una marimba. Valeria no se fue. Eso fue lo primero que sorprendió a los que esperaban un escándalo. Se quedó parada en su lugar durante los primeros compases de la marimba, con el vestido blanco y los arreglos florales blancos detrás de ella, y la expresión de alguien que está procesando algo que no tiene instrucciones de uso. Luego se sentó en la silla más cercana. Una de sus amigas se acercó. Valeria le dijo algo en voz baja, y la amiga se alejó y dejó de acercarse más gente. Los invitados empezaron a aplaudir a medida que Diego y Doña Esperanza bailaban. No todos al mismo tiempo. Fue un aplauso que fue creciendo de una mesa a la siguiente, como cuando la gente entiende algo que antes no había entendido y necesita hacer algo con esa comprensión. Doña Esperanza bailó con su hijo en el centro de la pista con la dignidad quieta y entera con que había hecho todo en su vida, con el huipil de colores en el salón de arreglos blancos, sin disculparse por ninguna de las dos cosas. La boda continuó, la cena se sirvió, los brindis se hicieron, las fotos se tomaron, pero la atmósfera del salón había cambiado de una manera que no se podía deshacer, como cuando se abre una ventana en un cuarto cerrado y el aire que entra no puede volver a ser el mismo aire de antes. Valeria fue a buscar a Doña Esperanza cerca del final de la noche. No delante de todos, fue a encontrarla en el corredor exterior, donde Doña Esperanza había salido a tomar aire fresco. Se quedaron las dos solas bajo las luces de jardín de un corredor de hotel con arreglos florales blancos.
Valeria abrió la boca varias veces antes de que saliera algo. Lo que salió no era un discurso preparado, era algo más pequeño y más real que un discurso. No sabía lo de la parcela. Lo sé, dijo doña Esperanza. ¿Diego lo sabía? No, lo supo esta noche. Hubo un silencio. Debía haberla puesto en la mesa principal. Doña Esperanza la miró con esos ojos que 74 años de vida han llenado de una claridad que no juzga, pero que tampoco pretende. Sí, dijo. No dijo nada más. Valeria asintió. Se fue de regreso al salón. Esa fue la conversación completa. No hubo abrazos, no hubo llanto, no hubo reconciliación cinematográfica. Hubo dos mujeres en un corredor de hotel, diciéndose la verdad en pocas palabras, que a veces es todo lo que hace falta y todo lo que es posible en un solo momento. Lo que pasó en los meses siguientes no tuvo la limpieza narrativa de las historias que terminan en un giro y se resuelven solas. Las historias reales no funcionan así. Diego y Valeria siguieron casados, eso no estaba en duda. El amor entre ellos era real, aunque el evento de esa noche los hubiera puesto frente a cosas que antes habían elegido no ver. Pero algo entre los dos cambió. No de manera dramática, sino de la manera en que cambian las cosas que se dicen en público y que ya no pueden no haberse dicho, con consecuencias que se despliegan lentamente y que exigen un trabajo continuo. Valeria volvió al municipio de Doña Esperanza 3 meses después de la boda. No con Diego, fue sola, en su carro, con el pretexto de llevar unas cosas que habían quedado pendientes desde la boda. El pretexto era falso, y Doña Esperanza lo supo desde que la vio entrar, pero no lo dijo porque los pretextos a veces son la única puerta que la gente orgullosa puede usar para entrar a un lugar donde saben que los van a recibir, aunque no merezcan la bienvenida. Doña Esperanza le puso café. Se sentaron en la misma mesa donde años antes Valeria había tomado café con Diego durante el primer fin de semana de presentación, y esta vez la conversación fue diferente porque las dos eran diferentes, o al menos sabían cosas que antes no sabían. Valeria preguntó por el telar. Doña Esperanza le explicó cómo funcionaba. Valeria miró el huipil que estaba a medias en el telar con esa tensión de quien ve algo por primera vez, aunque lo haya visto antes. ¿Cuánto tiempo tarda uno de estos? Depende, dijo Doña Esperanza. El que usé en la boda tardó 4 meses. Valeria no dijo nada más sobre eso, pero cuando se fue llevaba entre sus cosas un huipil pequeño, de los que se hacen para niñas, que Doña Esperanza le puso en la bolsa sin que ella lo pidiera. La parcela no volvió. Lo vendido no vuelve, y Doña Esperanza no esperaba que volviera, ni lo hubiera aceptado si Diego lo hubiera intentado. Lo que Diego hizo, en cambio, y que Doña Esperanza supo cuando él se lo dijo en una llamada de un domingo de febrero, fue abrir una cuenta bancaria a nombre de ella con una cantidad que no era la de la parcela, pero que era lo que él podía en ese momento, con instrucciones de que le depositarían una parte fija cada mes indefinidamente. Doña Esperanza escuchó todo hasta el final y luego dijo, no era necesario. Diego dijo, lo sé, pero lo voy a hacer igual. Doña Esperanza no respondió nada más. Lo que no dijo, pero que Diego escuchó en el silencio, era que sí lo aceptaba. No porque lo necesitara exactamente, y no porque cambiara lo que había pasado, sino porque el gesto venía de un lugar correcto, y los gestos que vienen de un lugar correcto merecen ser recibidos con la misma seriedad con que se dan. En el municipio, la historia de la boda circuló con la velocidad con que circulan las historias en los lugares donde todo el mundo se conoce. Llegó adornada de detalles que no eran exactamente así. En algunas versiones Diego había gritado en el micrófono, en otras Valeria había llorado en público, en otras Doña Esperanza había bailado sola en la pista mientras el salón la aplaudía. Las historias crecen cuando viajan y eso no tiene remedio. Lo que no creció, sino que se quedó exactamente del tamaño que era, pequeño y firme como las cosas verdaderas, fue la imagen que las personas que estuvieron ahí de verdad llevaban guardada.
Una mujer de 74 años, con huipil de colores, bailando marimba en el centro de una pista de baile de arreglos blancos, con la mano en la de su hijo, sin disculparse por ninguna de las dos cosas. Doña Esperanza siguió tejiendo, no porque no pudiera parar, podría haber parado si hubiera querido, sino porque el telar era el telar y la mano sobre el hilo era la mano sobre el hilo. Y esas cosas no se dejan porque uno pase por una boda difícil o porque su hijo haya abierto una cuenta bancaria. Siguió yendo al mercado los jueves, siguió cultivando lo que quedaba en el patio de la casa, siguió siendo la misma persona que era antes del día de la boda, que es la única manera en que tiene sentido seguir siendo alguien. Un martes de abril, meses después de todo, Valeria llegó al municipio con una cosa que doña Esperanza no esperaba: un regalo. Era pequeño, estaba envuelto en papel de colores con torpeza de quien no ha envuelto muchos regalos en su vida, y cuando doña Esperanza lo abrió, encontró adentro un espejo pequeño con marco de plata, de los que se usan para los tocadores. En el reverso había algo grabado que Valeria había pedido que grabaran y que doña Esperanza leyó con la lentitud de quien quiere asegurarse de entender: para la mujer más elegante de la boda. Doña Esperanza sostuvo el espejo un momento. No dijo nada durante varios segundos. Luego levantó la vista hacia Valeria, que estaba parada en la puerta de la cocina con esa incomodidad de quien dio algo importante y no sabe cómo quedarse mientras esperan la respuesta. «Pasa», le dijo doña Esperanza. «Voy a hacer café». Valeria pasó. El café estaba negro y caliente y olía a la cocina de siempre. Se sentaron las dos en la misma mesa de siempre, y esta vez, por primera vez, ninguna de las dos tenía nada que demostrar ni nada que cargar en silencio. Solo el café y la mañana y el tiempo que a veces, no siempre, pero a veces, alcanza para construir algo que al principio parecía que no iba a poder construirse. Hay personas que dan todo lo que tienen sin que nadie se los pida y sin que nadie lo sepa, que venden lo que heredaron para que los que vienen después puedan tener lo que ellas nunca tuvieron, y lo hacen en silencio, sin llevar la cuenta, sin esperar que nadie las ponga en la mesa principal. Hay una palabra para esas personas, aunque sea una palabra pequeña para algo tan grande: madres. Y hay una sola lección que vale la pena aprender de ellas, aunque a veces llegue tarde y aunque cueste más aprenderla que ignorarla: que la elegancia que se compra con dinero dura lo que dura el evento, y la dignidad que se construye con trabajo y con silencio dura más que cualquier arreglo floral del mundo. ¿Conoces a alguien así? ¿A una madre, a una abuela, a alguien que dio todo sin que nadie lo viera? Déjame su nombre en los comentarios y dime de dónde nos escuchas, porque esas personas merecen que alguien las nombre en voz alta, aunque sea una vez. Dale like si esta historia te llegó al alma y suscríbete a la Mesa de los Olvidados, porque todos los días hay una historia nueva esperándote aquí. Una historia de esas que duelen un poco, pero que te recuerdan que el mundo todavía tiene gente que vale la pena recordar. Nos vemos pronto.